Olentzero jan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Horra, horra, gure Olentzero, pipa hortzian duela ezerita dago, kapoiak ere baitu arrautzatxuekin, bihar meriendatzeko botilardoarekin. Ongi etorri guztioi, muy bienvenidos a Paradoxa, aquí en el 6º episodio, que es que nunca hemos dado la bienvenida, Joseba. ¿Nunca? Muy feo, por nuestra parte. No sabemos las buenas formas. Claro, o sea, hay que ser educados ante todo. Y bueno, pues te voy a preguntar, ¿cómo estás, Joseba, estas navidades? ¿Has comprado ya langostinos? ¿Has comprado cositas o qué? Trufas del bosque. Eso es importante, que no falten en Navidad. Bueno, y vamos a hacer un especial, ¿no? Especial Navidad, 2022. De hecho, esto ya se ve con otro color. Se ve, ¿no? Se intuye. Faltan unas lucecitas, incluso. Es verdad, ¿eh? Habría estado bien. Igual envolvernos en LEDs, así, por el cuerpo. Algo haremos. Igual improvisamos algo improvisamos luego, ¿eh? Bueno, ¿qué cosas han pasado estos días? Un mes llevamos sin podcast, ¿puede ser? Más o menos, sí. Sí, más o menos. Argentina, ¿no? Campeona del mundo. Eso dicen. Aquí hablamos con un experto en fútbol. ¿Dónde dijiste que era el Mundial? ¿Dónde era? Bueno, Messi, campeón, era algo que le faltaba. Ha sido algo histórico. De hecho, han comentado que es la mejor final de la historia de los mundiales, porque sí, fue tremendo. De repente Mbappé apareció ahí y marcó 2 goles que se sacó de la chistera. Ojo Mbappé. Pero bueno, Messi es un poquito más grande y se llevó la copa. Están contentos los argentinos, yo creo, ¿no? Bueno, se han vuelto locos. Loquísimos. No sé si has visto imágenes. Visto. Tremendo, o sea... Veo que tienen una afición por subirse a lugares altos, ¿no? Eso es, sí cosa... que quieren estar en las alturas. En las alturas. En todo momento, en todo momento. Es el síndrome de la Torre Babel. Así es. De hecho, mira, mi cuñada es argentina y toda su familia lo es, y es increíble cómo lo viven, ¿no? Se ponen la camiseta todos juntos. Bueno, Argentina lo vive de otra manera, es otra forma de entender el fútbol. Y bueno, nos alegramos que lo hayan ganado ellos. Lo sentimos por nuestros vecinos los franceses. Una pena Francia. Pero bueno, Argentina se lo merecía. Y hoy era la lotería, ¿no? Igual somos ricos y nosotros aquí perdiendo el tiempo haciendo podcast. Aquí grabando podcast, ¿eh? O sea, podríamos estar ahora de viaje. De verdad. Tremendo, ¿no? De verdad. O sea, ahí estará el niño cantando. Estarán ahí. Que es una tortura. Tú te pones la tele. La verdad que... ahora mismo la ponemos y tortura máxima. Sí, a mí me dan pena esos niños. Es como los teatrillos de Navidad en las iglesias, pero peor. ¿Realmente quieren hacerlo? Esa es la pregunta. Yo creo. O sea, nos lo venden como si fuera su mayor ilusión. Tremendo. Pero realmente están ahí sufriendo. Y quieren cambiar de colegio. O sea, y bueno, pues con ganas de hablar de la Navidad, ¿no? ¿La Navidad? Es a lo que hemos venido. ¿Qué tiene que decirnos la Navidad? Pues nada, ¿no? Ya está todo dicho. ¿Navidad? ¿Hay algo nuevo? ¿Qué te viene a la mente cuando...? ¿Qué me viene a la mente? Con Navidad, a ver. Aparte de los langostinos y... Me vienen bebés llorando, rodeado de animales... Me vienen tópicos también, ¿no? El Olentzero. El Olentzero también. Maridomingui, que ahora... Maridomingui. Tú ya estás pasado, pero claro, los que ahora estamos con criaturas... Estoy pasado. En mi época Maridomingui no existía. No se la escuchaba, ¿no? Pero ahora ya... Ahora sí, ¿no? Claro. Hombre y mujer, claro. O sea, y hacen una buena pareja, la verdad que sí. ¿Y Papá Noel tiene Maridomingui? No tiene Maridomingui. Ahí el capitalismo está fallando, ¿eh? Ojo, el Basque Country a tope. Hombre, somos tendencia. Marcamos el camino, los vascos, totalmente. Nos vienen también tópicos, ¿no? Pues hablamos de la Navidad, que solemos decir, bueno, pues a nivel más de iglesia, pues ha nacido El Salvador. Ha nacido Jesús. Por fin. Ya, que empiece a funcionar. ¿Qué más? ¿Cómo es el niño este del tambor? El tamborilero. El tamborilero de Rafael. Eso es. Ahí te has ido ya lo pagano otra vez. Estás muy profano tú. Claro, pero es como difícil, ¿no? Sí, es como... Hacer reflexiones de Navidad
Todos los años lo mismo, ¿no? Es como, ¿qué digo nuevo de la Navidad? Claro, podemos ir a lo fácil, ¿no? Que sería pues hablar de las compras, de los regalos, el consumismo. El consumismo, la sociedad. Pero eso está ya trillado, ¿no? Sí, es como que Está agotado. el sentido de la Navidad se ha perdido, que solo queremos comer. Eso ya lo hemos oído, ya Sí. lo tenemos más o menos interiorizado. Sí, eso ya no lo sabemos. Vamos a buscar algo más de profundidad. Algo más, ¿no? Aquí en Paradoxa ya sabes que profundidad, otras cosas no, pero profundidad. Vamos. ¿Qué podríamos decirle de la Navidad que sea interesante hoy? Algo que digamos, ojo, no había pensado en esto. Quizá podemos empezar diciendo a qué pregunta responde la Navidad, ¿no? Una de las grandes preguntas que la Navidad trata de responder es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Es una pregunta que muchos nos hacemos, muchos Sí, se hacen totalmente. y se seguirán haciendo. Eso es una pregunta que quizás hoy nos hacemos más que nunca, ¿no? ¿Dónde está Dios hoy en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad? Porque, como ya sabemos, vivimos en una sociedad que dice ser secularizada, ¿no? Una sociedad secular. Y eso significa, entre otras cosas, que Dios no parece estar en ningún lado, ¿no? Aparentemente. No es protagonista. No es protagonista. No va a estar en el centro. La religión, todo lo que tiene que ver con Dios, está relegado a un segundo plano y parece que Dios no está en ningún lado, ¿no? Entonces, quizás la Navidad tiene algo interesante que decir a una sociedad secular. Una frase muy interesante para definir la secularización es esa frase en latín que dice «Etsi Deus non daretur», que significa como si Dios no existiera. ¿Y de dónde viene esta frase? Esta frase la acuñó un jurista, un abogado del siglo XVII, que se llamaba Hugo Grocio. Y este hombre, Hugo Grocio, quiso hacer un tratado sobre derecho internacional. Y él insistió en una idea. Él era cristiano, pero él tenía claro lo siguiente. Si queremos hacer leyes que sean aplicables, extrapolables a cualquier estado, que podamos compartir entre diferentes estados, esas leyes tienen que basarse únicamente en la razón humana, como si Dios no existiera, etsi Deus non daretur. Es decir, no podemos meter ahí ni argumentos religiosos, teológicos, no podemos meter a Dios en esa ecuación, porque si no sería imposible llegar a acuerdos comunes entre diferentes estados, ¿no? Y ahí surge esta frase, ¿no? Etsi Deus non daretur, como si Dios no existiera. Y en muchos sentidos, nuestra sociedad, la sociedad secular, occidental, funciona así, funciona como si Dios no existiera. Creemos en la autonomía de los individuos, en la autonomía del Estado, independiente de la religión, ¿no? Ya no admitimos que una religión o un libro sagrado controlen a la sociedad, a los individuos. Un ejemplo de esta secularización muy visual y que todos podemos entender es que si mañana vamos al hospital a operarnos, si mañana vamos a que un cirujano nos opere, no nos va a quitar el sueño en absoluto que ese cirujano sea cristiano o sea ateo o sea musulmán o budista. Nos va a dar totalmente igual, vamos. Tampoco nos va a importar si antes de operarnos hace una oración o no. No, realmente... Eso no nos va a quitar el sueño en absoluto. Hombre, si es vasco, mejor. Eso sí. Si es del Atleti... Si es del Atleti, mejor también, ¿no? Yo me quedo más tranquilo. No me la esperaba esa, ¿eh? Me has pillado con la guardia baja. Pero sí, totalmente. O sea, Sí. Realmente lo importante en estos casos es que sea una persona competente, ¿no? Competencia. Que haya descansado bien esa noche también. Efectivamente, que haya dormido. Imagínate que Sí. es padre primerizo y... Mejor que Eso- se quede en casa sí, de baja, ¿no? Que vaya su compañero. Efectivamente. No, lo que nos va a importar es eso, ¿no? Competencia profesional, aptitudes profesionales y que haga su trabajo como debe hacerlo, ¿no? Ujú. Y lo demás, pues no nos va a quitar el sueño. Mm. Entonces, esto es un signo claro de la secularización. Entonces, bueno, de alguna manera, con la secularización, el ser humano, ¿no? Las personas, nos hemos liberado de esa tutela religiosa, ¿no? Y nuestra forma de ver el mundo ha cambiado en muchos sentidos. Ujú. Pero claro, la pregunta es esa, ¿no? ¿Y dónde está Dios en este mundo secular, ¿no? ¿Dónde está Dios en una sociedad secularizada? ¿Dónde está Dios en un mundo que aparentemente parece funcionar muy bien sin su presencia? Sí, realmente aquí podemos hablar de que como el más allá, ¿no? Ese cielo, pues quizá las sociedades ya no están tan preocupadas por ello, ¿no? Se preguntan más pues por cómo vivimos en el aquí y en el ahora, de qué manera podemos vivir mejor, podemos ser más felices, tener un mayor significado, un mayor sentido en nuestra vida en el presente. En el ¿no? aquí y el ahora, ¿no? Sí, al menos en Occidente es algo claro.
O sea, si hablamos con nuestros amigos, con nuestros contemporáneos, vamos a ver que prácticamente nadie se pregunta por el más allá. Es algo que no preocupa realmente a la mayor parte de la gente de nuestra sociedad hoy. Como tú dices, ¿no? La pregunta se traslada de un más allá hacia un más acá, ¿no? Hacia ese aquí y ahora en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Y donde quizás sí que podríamos preguntarnos dónde está Dios, ¿no? Sí, es un reto, ¿no? Para los que decimos ser cristianos, responder a esa pregunta que no es sencilla. Y en muchos sentidos, bueno, como vamos a ver, de eso también nos está hablando la Navidad, ¿no? Y hay una frase que tengo aquí apuntada de Bonhoeffer, de este teólogo alemán del siglo XX, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Decía, yo no quiero hablar de Dios en los límites, sino en el centro. No en las debilidades, sino en la fuerza. No a la hora de la muerte y de la culpa, sino en la vida y en lo bueno del ser humano. Me parece una frase tremenda, estoy muy de acuerdo con lo que Bonhoeffer expresa aquí, porque muy pocas veces hablamos de Dios en la vida y en lo bueno del ser humano. Así es. De hecho, esto me recuerda a una anécdota que me ha venido ahora de una periodista, Pilar Rahola, que hablaba de que, bueno, ella es una declarada, creo que es atea, vaya, pero bueno, sí que tiene como ciertas inquietudes hacia Dios y demás, ¿no? Y ella contaba que en un momento dado estaba viajando en avión y el vuelo pues empezó a tener ciertas turbulencias y se empezó como a sobrecoger, ¿no? Y dice que en ese momento sí que se acordó de Dios, sí que de alguna manera incluso dice que levantó una oración en ese momento, ¿no? Y va un poco a la contra de lo que le hemos leído, ¿no? De Bonhoeffer. Es una reacción muy humana realmente esa. Sí, o sea, por supuesto. Seguramente todos hemos podido experimentar eso, ¿no? Una situación límite en la que seas más creyente o menos, siempre hay un momento en el que vas a apelar a algo mayor, ¿no? Eso es. Que te sostenga. Pero bueno, lo interesante es eso, ¿no? Que Dios puede estar en lo bueno, en la vida, no solo en esos momentos límites de la vida y la muerte, sino en un buen tiempo con amigos, en una mesa compartida, en tiempo de calidad, ¿no? Eso es. De hecho, es que si no somos capaces de encontrar a Dios en eso, resulta que Dios se vuelve irrelevante para la mayor parte de nuestra vida. Porque salvo que vivamos todo el día en situaciones límite o al borde de la muerte, que creo que no es el caso. Al menos en Occidente. Claro, estaríamos hablando de un Dios que se vuelve irrelevante. Y creo que al menos no es ese el Dios en el que creemos los cristianos y del que nos habla Jesús, ¿no? Es un Dios que, como dice Bonhoeffer, se puede encontrar y de hecho es donde está realmente más presente, ¿no? En la vida y en lo bueno del ser humano. Así es. Y creo que es algo que tenemos que trabajar y sobre lo que tenemos que pensar, ¿no? Y no hacer tanto hincapié en la culpa, en la muerte, tratar de ver a Dios más allá de eso. Sí, no solo acordarnos en el sufrimiento y en los momentos que también, ¿no? Pero también verlo en las cosas buenas de la vida, ¿no? Claro, exactamente. Pero claro, aquí tenemos un melón bien gordo que tiene que ver con la metafísica, con esta rama de la filosofía que básicamente lo que trata de responder es la pregunta ¿cómo se estructura la realidad? ¿Cómo se estructura la realidad? ¿Cuántas realidades existen a nuestro alrededor? ¿Existe una realidad? ¿Dos? ¿Tres? Claro, hablamos de metafísica, parece que solo pueden hablar expertos de metafísica. O sea, dices esa palabra y... Pero realmente o sea, todos tenemos una metafísica en nuestra cabeza, ¿no? Una forma de ver y entender el mundo o los mundos que nos rodean. Y bueno, uno de los modelos más arraigados, al menos aquí en Occidente, en la mentalidad de todo hijo de su madre, está en nuestra sangre, que está en nuestra sangre, no lo podemos evitar. Es la metafísica griega, ¿no? La metafísica clásica de los griegos, de Platón, de estos filósofos, ¿no? Que ellos hablaban básicamente de dos mundos. Estaba por un lado el mundo sensible, que tiene que ver con los sentidos, es decir, el mundo que podemos percibir con nuestra vista, con nuestro olfato. Está ese mundo, ¿no? Ese mundo material, terrenal, ¿no? Terrenal, que vemos que cambia constantemente, que es imperfecto. Ese sería el mundo sensible. Y por otro lado, Platón, la filosofía griega, hablaba de el mundo suprasensible, es decir, por encima de los sentidos. Ese mundo trascendente, ¿no? De lo divino, de las ideas. Un mundo que en este caso sería perfecto y que no sufriría cambios, ¿no? Permanecería inmutable. Así es como se ha visto el mundo en Occidente durante milenios. Y eso está súper interiorizado, ¿no? En nosotros. Lo tenemos ahí, ¿no? Y claro, cuando uno se pregunta por Dios y tiene este esquema de fondo en la cabeza, ¿dónde metes a Dios en esta metafísica? En esta forma de ver el mundo. ¿Dónde metes a Dios? Pues solo hay un sitio donde Dios parece encajar. Y es en ese mundo trascendente, ¿no? En esa otra realidad,
perfecta, superior, divina. Ahí es donde meteríamos a Dios. Está. Entonces nos encontramos con un Dios que realmente es ajeno a nosotros. No está realmente insertado en nuestro mundo, es un agente externo. Y en última instancia es un Dios cuya presencia no está garantizada. Porque realmente no está aquí. Otra cosa es que se pueda manifestar en nuestro mundo, ¿no? Que pueda aparecer aquí y hacer algo, pero luego se marcha otra vez, ¿no? Es un Dios que viene, hace sus cosas de Dios, y se marcha. Que normalmente se le suele dar a momentos sobrenaturales. Eso ¿no? es, hablamos de un milagro, tal. Dios se ha manifestado. Entonces decimos, esto ha sido Dios. Esto ha sido Dios, ¿no? Pero el resto del tiempo, Dios no está aquí, ¿no? Está en su mundo, está en su cielo, en su trono, todo este imaginario, ¿no? Este imaginario hace que surjan preguntas muy difíciles en las personas, ¿no? Y suele ser un motivo para que muchas personas renieguen de Dios. Porque claro, ante una imagen de Dios así, ¿no? Un Dios que está en su mundo superior y viene aquí de vez en cuando, pues uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué viene en este momento y no en este otro, ¿no? ¿Por qué Dios se manifiesta en esa situación en la que todos dicen milagro y no en esta otra, ¿no? Claro. En la que todos claman, ¿dónde estás, Dios? Porque a unos beneficia, ¿no? Claro. Y otro puede sentirse desamparado, ¿no? Decir, oye, a él le has ayudado, a mí no. ¿Por qué has ayudado a Line, no? Y no me has ayudado a mí. Claro, empiezan a surgir todas estas preguntas que tienen ese trasfondo, esa imagen de esos dos mundos, ¿no? Porque le ha tocado la lotería, ¿no? Al vecino y no a mí. Eso es. Yo que voy a la iglesia todos los domingos. Eso ha sido el demonio, ¿no? Eso es el demonio. Claro, al final... Hay que interpretarlo bien. Al final, esta forma de ver el mundo, esta cosmovisión, te acaba generando problemas, ¿no? Te acaba desembocando en una espiritualidad enfermiza que no acaba de ser una fuente de sentido, de propósito, de esperanza, sino más bien de incertidumbre, de ansiedad, de miedos. Y otra consecuencia de esta separación, ¿no? en dos mundos es que entre ambas realidades surge un espacio intermedio, que empiezan a aparecer pues todo ese imaginario mitológico, ¿no? De los espíritus, de los ángeles y los demonios, ¿no? Surge un espacio intermedio que se llena de criaturas fantásticas, como las de Harry Potter, y eso que también está presente en todas las culturas. En todas las culturas, y que también ha sido una fuente de mucho miedo, de mucho mal rollo, y que ha generado mucha ansiedad a la humanidad, ¿no? Pero como dicen algunos, los vivos dan más miedo que los muertos. Efectivamente. O sea, que muchas veces tenemos como cierto respeto, ¿no? A esos seres, por así decirlo, si es que crees en ellos. Y como dijera aquel, ten más miedo de los vivos que de esos espíritus. Totalmente. Claro, aquí nos encontramos con un melón que hay que abrir, ¿no? La narrativa bíblica, al final, ¿qué tiene que decir sobre esto? En la Biblia, ¿qué encontramos al respecto de esta forma de ver el mundo? Claro, es innegable, ¿no? Que también podemos leer en los textos cómo aparecen también ángeles, demonios en la Biblia, vamos, es algo que... es algo que está ahí, ¿no? Y de hecho, muchas veces parece estar este imaginario, ¿no? De los dos mundos, ¿no? Del mundo terrenal, el mundo trascendental. Aquí hay algo de paradoja. Por un lado es innegable, como te has dicho, que la Biblia tiene influencias de este esquema, de esta metafísica clásica. Y esto no nos debería de extrañar, porque al final, como ya hemos dicho en otros episodios, la Biblia no cae del cielo, los textos de la Biblia no caen del cielo, sino que surgen pues, en contextos concretos, ¿no? En realidades concretas y emplean el lenguaje y la cosmovisión propia de su tiempo. Desde ahí, desde ese medio, transmiten un mensaje, ¿no? El pueblo judío, por ejemplo, ha estado en contacto con la filosofía griega, han estado bajo influencia griega y han bebido también de ese imaginario, han estado bajo influencia persa, y los persas son realmente los que empiezan a hablar, ¿no? De todo este tema de los ángeles, de los demonios, todo eso surge en Persia. Evidentemente, cuando el pueblo judío es cautivo, ¿no? del imperio persa, todo esto está ahí, ¿no? Este imaginario se entremezcla con su espiritualidad. Pero al mismo tiempo, habría que decir que para la espiritualidad hebrea este imaginario es ajeno, este imaginario de Dios como algo lejano es ajeno, porque realmente en el corazón de la espiritualidad hebrea hay una idea de Dios mucho más terrenal, mucho más cercana. De esto habla, por ejemplo, Moltmann en este libro, El espíritu de la vida. Y el propio Nuevo Testamento nos está invitando a superar esta visión. Y un ejemplo de ello lo encontramos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, donde el autor, en el capítulo 1, en versículo 9-10, nos viene a decir lo siguiente. Por medio de Cristo, es decir, a través de Jesús, Dios ha llevado la historia a su punto culminante. ¿Y por qué a su punto culminante? Porque ha hecho que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, es decir, metafísica clásica, recuperen en Cristo su unidad. Que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. ¿De qué nos está hablando aquí?
nos está hablando de superación de ese modelo. De romper esa imagen clásica. Totalmente, nos está hablando de cómo, por medio de Jesús, esta forma de ver el mundo se funde en algo nuevo, ¿no? En una unidad. Y en el último libro, ¿no? De la Biblia, en Apocalipsis. En el Apocalipsis nos encontramos lo mismo. Uno puede decir, ¡buah! El Apocalipsis está lleno de imágenes, ¿no? Tenemos Juan, que está en la tierra y tiene visiones y asciende al cielo, ¿no? Y empieza a ver ahí que si ángeles, que si trompetas, ¿no? Tú dirías, esto es metafísica clásica 100%, ¿no? A muerte. Tú lees esto y dices, pues yo leo esto y entiendo que la Biblia lo que hace es legitimar esta forma de ver el mundo. Pero, ojo, ¿cómo acaba el Apocalipsis? Porque justo en su capítulo final nos encontramos con que el colofón del libro es que la Jerusalén celestial, es decir, esa imagen que en el Apocalipsis representa como el paraíso, como ese cielo, ¿no? Esa Jerusalén celestial, lo último que hace en el Apocalipsis es descender a la tierra. Descender a la tierra, ¿no? Y el texto dice que ese santuario de Dios se inserta, ¿no? Habita entre los seres humanos. Entonces, a lo que nos está apuntando también el Apocalipsis, a pesar de tener toda esa imaginería tan clásica, es a una realidad en la que la realidad de Dios se está fundiendo con la realidad del mundo y está formando una sola realidad. Y es súper interesante esto. Totalmente. Y al hilo de lo que estás comentando, cuando hablamos del reino de Dios, ¿no? Del reinado de Dios, lo mismo. También, ¿no? Es esa idea de, bueno, obviamente su culminación está por venir, pero Jesús también dice el reino de Dios se ha acercado, ¿no? De alguna manera están como en esas dos fuerzas, ¿no? Y bueno, el reino de Dios está entre vosotros. Exactamente. Entonces, bueno, de alguna manera también como seguidores, nuestra labor es atisbar, ¿no? Ese reino que pueda completarse, pues hacerlo realidad en este mundo, ¿no? En nuestro aquí y en nuestro ahora. Y al hacerlo estás fundiendo ambas realidades. Entonces, exactamente. Sí. En ese sentido, vemos que hay paradoja, ¿no? Por un lado, se mantiene el esquema clásico, pero a la vez se invita a superarlo. Y ahí tenemos un gran reto. Y en muchos sentidos, de esto nos está hablando también la Navidad. Esta Navidad, ¿no? A veces hablamos pues del Belén, de los pastores, los ángeles, tal. Aunque nos parezca mentira, realmente el mensaje que nos está dando es que la realidad de Dios se ha fundido con la realidad del mundo. Porque Dios está con nosotros. Ese es el mensaje central de la Navidad, como vamos a ver ahora. Claro, ¿qué tiene que decirnos la Navidad o el cristianismo de alguna manera? ¿Qué es lo que aporta o qué mensaje nos trae detrás de la Navidad? Pues nos trae algo que lo diferencia del resto de religiones y creencias. Realmente hay un elemento diferencial, un elemento clave que hace que sea diferente, ¿no? Si pensamos en decir, bueno, es que el cristianismo creemos en un Dios omnisciente y omnipotente, pues bueno, eso no es exclusivo. Eso no es algo propio, ¿no? Si pensamos en decir, bueno, pues el cristianismo promueve el amor a los demás, pues tampoco es exclusivo. Vamos a ir más allá. A ver, si pensamos en el amor a los enemigos, ahí ya es más exclusivo, pero no del todo. Entonces, lo que realmente hace al cristianismo diferente de las demás religiones es que afirmamos que Dios se ha hecho un hombre, Dios se ha encarnado, Dios se ha hecho como tú y como yo. Eso es lo que hace que diferente al resto de religiones. De hecho, en este sentido hay una frase de Bullman hablando sobre la Navidad. Él dice, la Navidad es el acontecimiento en el que el mundo antiguo encontró su final y amaneció un mundo nuevo. Y tiene mucho que ver, ¿no? Con todo esto que estamos hablando, ¿no? Con cómo el mensaje de la Navidad pone patas arriba nuestra forma de ver el mundo en todos los sentidos. Y de eso vamos a hablar también en este episodio, ¿no? Entonces, bueno, Navidad, Jesús ha nacido. Pero hay protagonistas. Hay protagonistas, ¿no? En este relato. Claro. Cuando hablamos de la Navidad, pues hablamos de María, ¿no? Claro, para que nazca un bebé... Tiene que haber una madre. Tiene que haber una madre, eso es impepinable. Es impepinable, ¿no? Hablamos de José, que bueno, en este caso no podemos hablar de padre, no podemos pero casi. ¿No? María y José, este matrimonio, ¿no? En el que Jesús nace. Claro, aquí estamos ante un relato que lo tenemos igual tan mascado que no nos dice gran cosa. Pero realmente es un relato el del nacimiento de Jesús cargado de drama, ¿no? Cargado de tensión. De polémica. Estamos hablando, ya sea como entendamos esto, estamos hablando de una mujer que queda embarazada antes de convivir con su esposo. Estamos hablando de una mujer que queda embarazada fuera del matrimonio en una cultura de hace 2000 años. O sea, te puedes hacer la idea de lo que estamos hablando. O sea, eso es algo impensable. Es una situación totalmente dramática y problemática, ¿no? Estamos hablando de un matrimonio
que vive bajo la sospecha, que vive bajo ese juicio de la sociedad, ¿no? Y es ahí, en ese drama, ¿no? Donde Jesús nace, donde, según la fe, ¿no?, cristiana, Dios se da a conocer a través de este ser humano que era Jesús. Y bueno, de alguna manera esto ya nos está apuntando hacia una idea, ¿no? Este niño al que se le llama, ¿no?, Emmanuel, se le llama Dios con nosotros, nos está hablando de un Dios que se muestra o se da a conocer en las circunstancias más inesperadas, ¿no? Allí donde nadie esperaría encontrarlo. Donde tú y yo no elegiríamos, ¿no? Donde nadie elegiría darse a conocer, bueno, ¿no? Voy a irrumpir en el mundo y ¿de qué manera lo voy a hacer? Pues mira, de la forma más dramática. De la forma más dramática y más impensable, ¿no? Entonces, eso también nos tiene que enseñar algo. Muchas veces nos acercamos al cristianismo, nos acercamos al mensaje de Jesús con un montón de ideas preconcebidas sobre Dios. Y de eso también hemos hablado otras veces. Pero desde el principio, el evangelio, el mensaje de Jesús, lo que está haciendo es poner en cuestión todos esos mapas mentales, ¿no?, con los que venimos de casa. Lo que podríamos esperar de un Dios, de ese imaginario, de ese Dios tan trascendente, tan sagrado, tan santo, no se ajusta en absoluto con lo que vemos en este acontecimiento, ¿no?, del nacimiento de Jesús. Un Dios que se da a conocer en la miseria humana, en una familia de pobres que no los conoce nadie, o sea, no son gente importante y mucho menos. Encima es un matrimonio bajo sospecha, irregular. Bueno, ya sabemos, ¿no? Un Jesús que nace en un pesebre, ¿no?, rodeado de animales, rodeado de caca de vaca. De lo más humano. De lo más humano, o sea, el Dios del que estamos hablando es el Dios que nace, aparece en este mundo y lo hace rodeado de caca. Totalmente. O sea, es lo más bajo. Ese es el Dios del que estamos hablando en el cristianismo. Entonces, para que no tengas ninguna expectativa. Empezamos ahí, empezamos en el lodo más absurdo. Ahí empezamos con este Dios. Sí. Entonces, esto ya nos está enseñando que ojo con las ideas preconcebidas que tenemos sobre Dios, porque igual hay que ponerlas en cuestión. Bueno, de hecho, Jesús, los debates y donde más se enfureció fue con aquellos que tenían muy claro cómo era Dios, ¿no? Totalmente. Y la Navidad de alguna forma también nos recuerda que, cuidado, que muchas veces Dios no es como solemos pensar, ¿no? Eso es. O sea, antes de que Jesús hable, o sea, Jesús no tiene ni que hablar. O sea, solo con nacer, solo con ser parido por su madre, con llorar, ya te está diciendo... Solo con pedir teta. Ahí hay una teología, ¿no? Un discurso sobre Dios inmenso. Antes de que Jesús hable, ya hay mucha tela que cortar, ¿no? En qué significa esto de Dios. Entonces, bueno, este es el misterio de la Navidad, ¿no? Como has dicho, que Dios se ha encarnado. ¿Y con qué propósito? Claro, en la encarnación normalmente solemos hablar, ¿no?, de que Dios nos ha redimido, que Dios nos ha salvado, pero quizá eso tenga un papel más importante pues en su muerte y resurrección, ¿no? Esa idea. Pero en la encarnación, ¿no?, en cómo Dios irrumpe en este mundo, también tiene algo que decirnos. Y en este caso, lo que estamos diciendo, ¿no?, que Dios está con nosotros es un punto importante. Y también el hecho de decir Dios es Jesús, o sea, Dios se hace un hombre. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Hay un tuit de Teo Cotidiana muy bueno que resume un poco esta idea, ¿no? Saludos a Teo desde aquí. Un saludito. Que dice: mirar la cruz sin mirar la encarnación en todos sus procesos de humanidad mutila el evangelio, ¿no? Y a veces los cristianos queremos ir directamente como a la cruz, queremos, que tiene su importancia, no lo vamos a negar, mucho menos, pero también tiene algo que enseñarnos, ¿no? La encarnación, el nacimiento, eso nos habla de cómo es Dios, de los deseos de Dios. De hecho, aquí podemos hablar, ¿no? De el hecho de que Dios se haga un niño. ¿Qué dice esto de Dios, ¿no? ¿Qué manera habla o describe a este Dios, ¿no? Pues habla de un Dios que quiere estar presente, ¿no? en nuestra realidad, cercano, en nuestro mundo, que quiere ser próximo, que quiere ser accesible. Luego veremos que va a ser un Dios que no viene a dominar o que no viene a mostrar su poder, sino que viene a servir, sino que viene a estar por los demás. Un Dios humilde y un Dios que está llamando a la acción, ¿no? Entre otras cosas, la transformación, ¿no? Pero ¿no? también tenemos que ver eso en la encarnación, todas estas lecciones o aprendizajes, ¿no? que podemos extraer. Sí, tristemente muchas veces de Jesús nos quedamos con eso, con que ha muerto en una cruz y decimos, ¿no?, que ha resucitado. Y hasta parece que ese es el mensaje. Claro. Y no hay más. De hecho, a veces es que hacemos teatrillos de Navidad y hasta ahí metemos la cruz y la resurrección. Claro. La Navidad de por sí, o sea, el simple nacimiento de Jesús ya tiene mucha tela de cortar. Exactamente. Tiene mucho que decirnos. No necesita de otros capítulos. O sea, realmente ahí... Todo tiene su importancia. Realmente, cada aspecto de la vida de Jesús
tiene algo que enseñarnos. Totalmente. No siempre hace falta meter la cruz ni la resurrección. No, solo con la Navidad ya tenemos. Sí, depende en qué términos hablemos, ¿no? Pues tendrá más importancia o la Navidad o la muerte o la resurrección, ¿no? Y hay que darles el espacio que cada uno merece. Eso es. Entonces, bueno, como estamos viendo, este movimiento de parte de Dios, ¿no? Esta encarnación nos está hablando de una nueva forma de ver el mundo. Nos está planteando una nueva forma de ver el mundo. Porque resulta que Dios no está en el más allá, no está lejos de nosotros, sino que está con nosotros, ¿no? Es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios a nuestro lado. Para la fe cristiana no hay dos realidades. O sea, como cristianos no podemos seguir manteniendo, ¿no?, esta visión dicotómica de la realidad. Para el creyente, para la persona que confía en Jesús, solo hay una realidad. La realidad que nos rodea, ¿no? Una realidad en la que Dios está presente junto a nosotros. Evidentemente, ¿no? Si Dios se ha dado a conocer de esta manera, no debemos buscarle donde Él no ha querido darse a conocer, sino ahí donde Él se ha mostrado, ¿no? En el aquí y el ahora de nuestro tiempo. Decía Bonhoeffer, ¿no?, que para la fe cristiana, Dios no es la realidad más lejana, sino la más cercana. Y este es el mensaje de la Navidad, ¿no? Que un nuevo mundo, una nueva manera de ver el mundo se está vislumbrando, ¿no? Se está dando a conocer ante nosotros. Y creo que es algo que todavía está por explorar en muchos sentidos. Dice José María Castillo que la eterna tentación del ser humano es huir de su condición. Escapar de las cadenas de este mundo y trascender. Trascender para llegar a ser como dioses. Esa es la eterna tentación, ¿no?, que siempre está ahí en los seres humanos. Y sin embargo, este Dios de Jesús, este Dios que se da a conocer a través de Jesús, nos muestra un camino completamente distinto, ¿no? Nos muestra el camino totalmente contrario, que es el camino de la humanización, ¿no? ¿Cómo muestra Dios su trascendencia? ¿Cómo muestra su divinidad? ¿Cómo nos hace saber Dios que Él es Dios? Humanizándose, es tremendo, ¿no? Haciéndose uno de nosotros. Y no solo uno de nosotros, sino que se humaniza hasta donde nosotros somos incapaces de llegar, ¿no? Hasta donde nosotros no estaríamos dispuestos a bajar. Como dice Castillo, ¿no? Después de todo, resulta que a Dios no lo encontramos en el más allá, no lo encontramos en los cielos, ni tampoco en nuestro deseo de ser como dioses, ¿no? Sino que lo encontramos en este camino de Jesús, ¿no? En esta encarnación, en esta humanización radical que lo que hace es unirnos y vincularnos los unos con los otros, ¿no? Porque si Dios se ha hecho un ser humano, el ser humano adquiere una dimensión trascendente en ese sentido, ¿no? De hecho, cuando hablamos a veces de humanismo, a veces se malinterpreta, ¿no? Y si entendemos el humanismo desde este punto de vista, ¿no? De que lo que Dios quiere es que el hombre viva, ¿no? Como decía aquel, que la gloria de Dios se muestre en que el hombre viva. Y es algo súper necesario, ¿no? En un mundo como el nuestro, ¿no? Tan deshumanizado, ¿no? Tan necesitado de humanidad. El mensaje de Jesús se convierte en el gran humanismo, en un humanismo con mayúsculas, ¿no? Un humanismo en el que Dios es el principal protagonista, ¿no? En esa nueva humanidad. Entonces, bueno, yo creo que este mensaje sigue siendo radicalmente transformador, subversivo y verdaderamente liberador. Si la Navidad sigue teniendo un sentido, si sigue teniendo un mensaje para nosotros hoy, en pleno siglo XXI, creo que es este, ¿no? Invitarnos a confiar en ese Dios que se está dando a conocer en lo más humano y que al hacerlo nos está humanizando, nos está transformando hacia una nueva humanidad, una nueva manera de vivir y de ser, ¿no? Todo esto, si lo aterrizamos un poco más, Joseba, ¿sí? Podríamos preguntarnos, vale, ¿y esto de Dios con nosotros, el Dios que se hace humano, qué consecuencias prácticas... ¿A dónde nos lleva? Eso es, ¿a dónde nos impulsa esto? Podemos hablar de 3 dimensiones, ¿no? Que vamos a tratar ahora. Podemos extraer 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones en las que esta verdad, ¿no? Este mensaje tiene trascendencia y tiene importancia, ¿no? Vamos a empezar por el primero. Vamos por el primero. Dimensión personal. Dimensión personal. ¿Qué tiene esto que decirme a mí como persona? Pues bueno, que Dios esté con nosotros significa, entre otros casos, que tengo motivos para aceptarme como persona, como individuo, y para encontrar sentido a mi vida. Por una sencilla razón. Dios ha decidido acoger y abrazar al ser humano. Ha decidido hacerlo de manera radical, ¿no? Al convertirse en uno de nosotros. Si Dios nos ha amado, si Dios nos ha aceptado de esa manera, ¿qué motivo podríamos encontrar para no hacer lo mismo con nosotros, ¿no? ¿Qué motivo podría haber para no aceptarme a mí mismo, tal y como soy? Cuando Dios mismo ha decidido aceptarme, ¿no? En medio de mis contradicciones. Por otro lado, este mensaje también es una fuente de esperanza y de propósito. Es un mensaje realmente esperanzador, en el sentido de que si Dios está con nosotros, si Dios ha decidido ponerse a nuestro lado, eso lo cambia todo. No estamos solos. Podemos confiar en que la historia humana tiene un sentido, tiene una dirección, tiene un propósito.
y Dios camina a nuestro lado, ¿no? En ese desarrollo. Evidentemente, esto no significa que vayamos a ir por la vida a 3 metros sobre el suelo, ¿no? Vaya, yo pensaba que uno de los beneficios claros era eso. Evidentemente, muchas veces, o sea, igual la gente piensa que Dios o la religión es un camino para facilitarte o arreglarte la vida, ¿no? Para solucionarte la vida. Y realmente en muchos sentidos, al menos el cristianismo, el mensaje de Jesús, lo que va a hacer es complicártela. En el sentido de que te va a marcar unos retos mayores, ¿no? Te va a exigir siempre un paso más, ¿no? Sí. En tu humanidad. Y en ese sentido, no podemos negar que las crisis van a estar ahí, las dificultades van a estar ahí, y eso no significa, ¿no? Que Dios no esté con nosotros. Obviamente te beneficia en el hecho de que, pues eso, te da significado, te da sentido, te da propósito, pero por otro lado te la complica en ese caso, ¿no? En el mundo en el que vivimos también la voz de un seguidor de Jesús tiene que también ser una nota discordante en muchos casos o ir en contra de lo que la mayoría pueda muchas veces pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vamos a encontrar en momentos y situaciones en los que nos vamos a sentir solos o agraviados o insultados y en ese sentido, pues hay que pagar el precio, ¿no? Al final, todo aquello que deshumanice, ¿no? Va a ser una piedra de choque, ¿no? Con el que dice ser seguidor o seguidora de Jesús. Y por último, también podemos hablar de cómo este mensaje nos dota de una dignidad y de un valor como seres humanos irrenunciables. Es increíble, ¿no? En el hecho de que Dios se haya encarnado, se haya hecho un ser humano, se está dignificando a la humanidad de una manera increíble, ¿no? Como dijo Calvard, la encarnación de Dios es la gran dignificación del hombre, ¿no? Ya no podemos ver igual al ser humano. O sea, el ser humano ya no puede ser tratado de cualquier manera. De hecho, aquí nos vienen las palabras de Jesús, ¿no? Cuando él dijo, os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho, ¿no? El matiz es al más pequeño, ¿no? O sea, ahí me vais a encontrar, ¿no? Es como que Dios se identifica, ¿no? Y solidariza. Con lo más pequeño, un poco con la idea que hablábamos antes de lo más mundano, ¿no? Del pesebre, de lo más cotidiano de la vida, ¿no? En lo más... Donde menos esperaríamos encontrarlo. Exactamente. Ahí está Dios, ¿no? En la fragilidad, en la debilidad, en el más pequeño, vaya. Pero bueno, vamos a subir de nivel. Vamos a hablar desde una dimensión más social, cultural. ¿Tiene algo que decirnos esto de que Dios está con nosotros? Pues nuevamente, aquí se abre otro gran melón, ¿no? Porque decir que Dios está con nosotros nos lleva a afirmar dos cosas que parecen paradójicas, parecen contradictorias, pero son grandes verdades, ¿no? Y la primera idea es que si Dios está con nosotros, la realidad que nos rodea, el mundo tal y como lo vemos, ha quedado secularizado, libre de todo atisbo de lo sagrado, ¿no? En clave de lugares sagrados, de personas sagradas. O sea, todo eso ha quedado de alguna manera alineado. O sea, se ha hecho una tabla rasa. Esto lo expresa muy bien el Evangelio de Mateo, cuando dice que con Jesús, con su muerte, el velo del templo de Jerusalén se rasga. Se rasgan dos, ¿no? Dios ya no está encerrado en ese templo, ¿no? Donde los judíos creían que la presencia de Dios se manifestaba. Ahora la presencia de Dios sabemos que puede estar en cualquier lado, ¿no? En todo lugar. Cualquier lugar. Entonces, de alguna manera, eso seculariza la realidad. Porque ya no hay lugares sagrados, ya no hay personas sagradas, ya no hay tiempos sagrados. Todo es profano. Claro. Y aquí entra la paradoja, ¿no? Porque esto tiene una consecuencia clara, el hecho de que todo sea secular, que todo sea profano. Claro, ¿a qué nos lleva, no? Nos da la vuelta por completo. Claro, claro. De pronto ya no podemos decir, o sea, ya no tiene sentido decir que Dios está aquí o que Dios está allí. Tampoco tiene sentido decir que estos son cosas de Dios o cosas divinas y estos son cosas mundanas, ¿no? Ya no tiene sentido andar dividiendo la realidad en parcelas, ¿no? Ya nada de eso tiene sentido, porque todo ha quedado secularizado. O sea, todo ha quedado aplanado. Ya no hay lugares especiales ni personas especiales. Pero realmente decir esto, o sea, quedarnos solo con esto, sería una media verdad, ¿no? Nos estaríamos quedando a mitad de camino. Porque al mismo tiempo, el mensaje de la Navidad, este mensaje de que Dios está con nosotros, también nos está invitando a dar un paso más, ¿no? A ver lo sagrado en lo ordinario, ¿no? A ver lo sagrado en lo que parece ser totalmente terrenal, ¿no? Y en ese sentido, si antes hemos dicho que la realidad queda secularizada, ahora podemos decir que la realidad también queda sacralizada. Pero toda la realidad. Ya no es este lugar o esta persona o este momento. No. Todo se vuelve sagrado para quien acepta este mensaje, ¿no? De la Navidad. El misterio de la Navidad nos está invitando a ver las huellas de Dios en todo lo que de bueno, verdadero y bello
hay en este mundo, ¿no? Como hemos dicho antes, la realidad de Dios ha quedado fundida con la realidad del mundo y ya solo hay una realidad, a nuestro alrededor. Y bueno, esto lo cambia todo realmente. Nuestro mundo, ¿no? Este mundo tan terrenal, resulta que también es el mundo de Dios, ¿no? Y ya no podemos ver las cosas de la misma forma, ¿no? Aquí tenemos una frase de Tillich. Dice, quien pregunta por Dios no debe apartarse del mundo para mirar a la altura, a un cielo imaginario, sino que se ha de volver precisamente al mundo para sumergirse profundamente en él, en su propia existencia y en su relación con los demás. Bueno, y tenemos la última dimensión, porque, a ver, tú y yo no podemos negar que somos niños de iglesia. Entonces aquí viene la dimensión más eclesial, comunitaria. ¿Qué tiene que decirnos, no? Claro, este mensaje. A los que decimos ser seguidores o a las personas que dicen, bueno, yo quiero dejarme influenciar por Jesús, yo quiero seguir sus pasos. ¿De qué manera práctica, al hacerlo de manera comunitaria, en grupos de personas, ¿no? Con las demás hermanos y hermanas, de qué formas prácticas, ¿no? Podemos llevarlo a cabo? Podemos decir que en la encarnación vemos cómo Dios es un Dios misionero, es un Dios que no se queda en su lugar, en ese lugar del que estábamos hablando, sino que es un Dios que quiere fundirse con nuestra realidad, ¿no? Que se envía a sí mismo de alguna manera a conocer nuestra condición humana, ¿no? Por lo tanto, eso significa que si nosotros queremos ser seguidores de Jesús, del Dios de Jesús, también tenemos que adoptar esa actitud, ¿no? De ir hacia afuera, de estar con los demás, estar en misión. Y misión en mayúscula, ¿no? Muchas veces creemos que Dios está para cumplir nuestra misión personal, para cumplir nuestros caprichos o deseos, y no tenemos que perder nunca de vista que nuestra misión es sumarnos a la suya, no que Él cumpla la nuestra. Sí, no es el Dios que cumple tus propósitos, eso es, sino el Dios que te impulsa a cumplir su propósito, ¿no? Exactamente. Que va mucho más allá de tus circunstancias. Su misión es con M mayúscula, la nuestra es con M minúscula, muchas veces corta de miras, ¿no? Que desde una mirada occidental, cortoplacista, y la misión de Dios es una misión con mayúscula, trascendente en ese sentido. Y bueno, estamos llamados a ello, ¿no? Porque como seguidores, como comunidad, en este sentido como iglesia, ¿no? Podríamos entenderlo así. Realmente somos el vehículo, ¿no? El agente histórico por el cual Dios ha decidido que su misión se haga presente en esta tierra, ¿no? Ya que habría que explicar, ¿no? Cuando hablamos de iglesia, ¿de qué estamos hablando, no? Puede sonar como muy institución, ¿no? Claro, ¿qué es una iglesia? Claro, cuando hablamos de iglesia realmente es personas que de manera conjunta deciden seguir a Jesús, ¿no? Compartiendo juntos la fe y en aquello que les une. De hecho, la fe es prácticamente difícil, o bueno, más que difícil, sería incomprensible vivirla si no es en comunidad, ¿no? Porque es un axioma que está... Al menos la fe de la que Jesús habla, ¿no? No es una fe que se pueda vivir de manera individualista. Claro, no puedes vivirla aislada. Te obliga a ponerte en contacto con... Ahora bien, cuando hablamos de iglesia, como tú has dicho, no estamos hablando necesariamente de una institución religiosa, oficial, sino que desde un grupo de amigos, desde 2 o 3 personas que están unidas, ¿no? Bajo esta misma visión y este mismo compromiso, ¿no? Ahí ya estamos hablando, ¿no? De una iglesia, de una comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús. Y bueno, en este sentido, justamente Alan Hirsch, en el libro que tenemos aquí, Caminos Olvidados, él habla de que hay 2 modelos, ¿no? Que las comunidades Dos maneras de hacer comunidad, ¿no? Eso es. Una sería el modelo atraccional versus el modelo misional, que el modelo misional sería el que más se asemeja, ¿no? con la manera de actuar de Dios, y el modelo atraccional es como el más que lo hemos creado por nuestra cuenta o que responde más a nuestros intereses, ¿no? Entonces hay 4 puntos, ¿no? En el modelo atraccional lo que importa es que la gente venga a nuestro grupo, que la gente venga a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Sin embargo, el modelo misional lo que dice es que lo importante es que la iglesia vaya a la gente, ¿no? Este es el primer punto en el que vemos cómo en la encarnación esto se da, ¿no? O sea, es Dios el que va a la humanidad. Eso es, y un Dios que sale de la esfera de lo religioso, de
de lo que podemos llamar sagrado, ¿no? Y se mezcla completamente en el mundo, ¿no? Y de alguna manera, si la Iglesia quiere seguir a ese Dios, ¿no? Debería replicar ese modus operandi. Otro punto. En el modelo atraccional, lo que va a imperar es que se llene de gente, ¿no? O sea, que ese grupo deje de ser de 2-3 personas y que haya muchas, cuantas más mejor, que el número sea de 3 o 4 dígitos. Pero el modelo misional lo que dice es que lo importante es que la Iglesia sea para muchos, ¿no? Que la Iglesia sea capaz de influir, de impactar en el mundo en el que está. El tercer punto sería que el modelo atraccional pone el énfasis en que lo importante es que seas de los nuestros, en que asumas pues nuestra forma de hacer. Una etiqueta. Eso es, que hables como nosotros, como hablábamos el otro día, ¿no? Con Chacón. El idioma cristiano nuestro lenguaje y demás. Mientras que el énfasis del modelo misional dice que lo importante es que formemos parte, que los discípulos, los seguidores de Jesús, seamos parte de la cultura. No en un sentido de que a todo digamos amén, sino que asumamos sentirnos el contexto. Parte del mundo que nos rodea, ¿no? Exacto. Y el punto 4 sería que el modelo atraccional dice qué puede hacer la comunidad por mí, mientras que el modelo misional, la pregunta es totalmente diferente. Es qué puedo hacer yo por la comunidad, que se podría decir algo así como qué puedo hacer yo por la misión de Dios, ¿no? Y Dios en la encarnación también responde a esta pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por la humanidad? Sí, de hecho esto es muy disruptivo, ¿no? Porque muchas veces hemos dado por hecho que las iglesias o las comunidades están ahí para servirnos, ¿no? Es como quien va a un restaurante, ¿no? O sea, yo voy ahí a que me den lo que sea que yo necesito, ¿no? Este modelo, ¿no? El modelo misional nos está invitando a replantear todo esto, ¿no? O sea, yo no voy a la iglesia para recibir algo. Eso no significa que no vaya a recibir nada. Claro, pero no vas exclusivamente mi disposición por eso. A la hora de ir o mi motivación para ir o formar parte de una comunidad o de un grupo así no es tanto lo que yo pueda recibir, sino lo que yo puedo dar, ¿no? Totalmente. Y también como ese espacio, de hecho, ese creo que es el principal motivo, ¿no? Para ir para formar parte de una comunidad, de una iglesia, el principal motivo yo creo que no es el querer encontrarse con Dios. Porque de hecho, si vas a la iglesia o vas a una comunidad de personas que se consideran seguidoras de Jesús con la idea de encontrarte ahí con Dios, estás hablando de un Dios que no es el Dios de la encarnación, no es el Dios de la Navidad. Si crees que ir a la iglesia te sirve para encontrarte con Dios, estás haciendo negocios con el Dios equivocado. Totalmente. O sea, porque estamos hablando de un Dios que no está encerrado en lugares concretos. No hay espacios sagrados, por lo tanto, a Dios lo vas a poder encontrar en todo lugar, en el día a día, en tu cotidianidad, en tu trabajo, allí donde estudias. Ahí vas a poder encontrarte a Dios. Totalmente. Entonces, ¿con qué razón vamos a la iglesia o formamos parte de una comunidad de seguidores de Jesús? Pues precisamente para también capacitarnos. También para capacitarnos para poder ser personas que puedan servir en el mundo, ¿no? Que puedan cumplir esa misión en medio de su cultura, ¿no? Entonces, y para celebrar la vida, ¿no? Y para celebrar ¿no? también, claro. Que Jesús nos ha dado. Es un espacio de encuentro, de capacitación de unos con otros, ¿no? Y donde coger también fuerzas y energía. De hecho, lo que apuntabas, ¿no? De esta idea de que es una idea equivocada ir a la iglesia a modo de ser servido. En este caso, la pandemia nos ha dado una buena lección en este sentido, ¿no? Hemos visto cómo hasta la espiritualidad, ¿no? Hasta los cultos religiosos se pueden llegar a consumir, ¿no? Y ha dejado de manifiesto cómo muchos cristianos, pues en el momento que ha venido la pandemia, su mundo se ha derrumbado, ¿no? Porque se basaba todo en asistir a una celebración donde yo voy como un agente pasivo a recibir y ya está, ¿no? Mientras que la mentalidad tiene que ser completamente diferente. Entonces, si tú tienes esa mentalidad más misional y no tan de que me sirvan, puede venir una pandemia, puede venir cualquier incertidumbre, que tus columnas, tus ejes van a estar firmes, ¿no? Y no se van a tambalear a la mínima de cambio. Aquí, en este sentido, René Padilla, teólogo latinoamericano, dice una frase al respecto: que el crecimiento en las iglesias no solo sea numérico, sino integral, entendido como la capacidad de encarnar el amor, la justicia y la paz del reino de Dios. Es indiscutible que, bueno, a todos nos gustaría, pues, que las comunidades pues se vayan sumando personas, pero eso no debería ser lo que nos quite el sueño o lo que sea nuestra vara de medir, ¿no? Para
para decir si estamos haciendo las cosas bien. Esa no debe ser nuestra vara de medir. Debe ser ver que encarnamos el amor, la justicia y la paz del reino, ¿no? Como dice Padilla. Que ahí debe estar. Dios se esté haciendo presente, ¿no? Que Dios se esté haciendo presente en medio de nosotros. Que eso es difícil de cuantificar, ¿no? Y de evaluar. Es mucho más fácil decir, bueno, pues somos 50 más. Muchos. Eso es, somos 50 más. Pues eso es fácil de decir, pues progresa adecuadamente, ¿no? Claro, pero la otra pregunta, ¿no? ¿Puedo ver al Dios de Jesús aquí en medio de nosotros? Es más complicado, pero ese debería ser nuestro motor, ¿no? Lo que nos lleve adelante. Por lo tanto, con esto más o menos ya llegamos al Estamos final, terminando, ¿no? Estamos terminando ya este episodio. Y como vemos, esta Navidad, esto que parece que ya lo tenemos rodadísimo, ¿no? Todavía tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Todavía tiene grandes lecciones para nuestro tiempo, para nuestra realidad. Como hemos visto, si algo nos transmite el nacimiento de Jesús, si algo nos transmite este misterio de la Navidad, es que Dios está con nosotros. Y eso lo cambia todo totalmente. Lo cambia todo por completo. Nos gustaría terminar con una frase de otro teólogo latinoamericano, en este caso Leonardo Boff. Tremenda frase, ¿eh? Tremenda frase, para la verdad. acabar este podcast. Sí, creo que no habría frase mejor. Leonardo Boff escribió lo siguiente. Todo niño quiere ser hombre. Todo hombre quiere ser rey. Todo rey quiere ser Dios. Solo Dios quiso ser niño. ¿Cómo te quedas, eh? Y con esto, el Eterno, ese Dios trascendente, puso patas arriba todo nuestro mundo. Nuestra forma de comprendernos a nosotros mismos, nuestra forma de comprender a la persona que tengo al lado, nuestra forma de comprender a la propia sociedad, ¿no? que nos rodea, e incluso nuestra forma de comprender al mismo Dios. Así es. Bueno, esperamos que os haya gustado este episodio. ¿Sí? Si es así, bueno, considerar dar un like, ¿no? al vídeo. Sí. Y oye, algo así original que pueden hacer es en comentarios. ¿Cómo nos felicitarían la Navidad a estos dos chiquillos que van de podcasters? ¿Podéis felicitarnos la Navidad? Así, de manera original. ¿Cómo lo harías? Original, ¿no? A ver, ¿cómo nos felicitarías la Navidad? Eso lo podéis dejar en comentarios, a ver qué se os ocurre. Y bueno, ya vamos de lleno a 2023. Tenemos cositas preparadas. Vamos a mantener el hábito de comentar un libro de alguno de nuestros amigos, escritores cercanos. Eso sí, seguramente el próximo episodio tenga que ver con algún libro. Vale. ¿A dónde nos vamos a ir? Como ha ganado el Mundial Argentina, igual algún argentino, ¿no? Se lo merece, ¿no? Damos esa pista. Va a ser de un argentino. Eso es. Va a ser alguien que ha celebrado mucho, ¿no? Esta victoria. Eso es. Lo hemos visto por ahí muy encendido, ¿no? Que sí. Ha estado pletórico. Tremendo. Con esta victoria de... Nos alegramos de que lo haya disfrutado. No vamos a dar más pistas, yo creo que ya hemos dado demasiadas, yo creo. Para 2023 es algo de lo primero que haremos. Se vienen cositas. Será comentar otro de los libros. Bien, pues con esto nos despedimos de esta maravillosa gente que nos sigue. Eso es. Y esto es Paradoxa, donde la tensión tiene su lógica. Hasta la próxima. Nos vemos.